Nos pregunta un amigo televidente, ¿habrá un arrebatamiento de la iglesia? La respuesta más sencilla a esa pregunta es absolutamente sí. Habrá un arrebatamiento, la Biblia lo enseña claramente. Dice en 1 Tesalonicenses capítulo 4, versículos 16 y 17, pues el Señor mismo descenderá del cielo, hablando de la segunda venida de Cristo, con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios. Y dice que van a pasar dos cosas en ese momento de la segunda venida. Los muertos en Cristo resucitarán primero o se levantarán primero. Entonces nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre, no en el aire, sino con el Señor. O sea que la Biblia enseña claramente que hay una segunda venida, el Señor Jesucristo vuelve por segunda vez, y la Biblia enseña claramente que los creyentes serán arrebatados para recibir al Señor en el aire y regresar juntamente con Él a la tierra. Es importante aclarar que históricamente la Iglesia de Cristo siempre ha creído en la segunda venida de Cristo y en el arrebatamiento. Ahora, en el siglo XIX surgió la teoría de que la segunda venida de Cristo iba a ser en dos etapas, una secreta y una pública. En la secreta es el arrebatamiento, algunos dicen 7 años antes de la venida del Señor, cuando comienza la gran tribulación. Algunos dicen 3 años y medio antes, en medio de la tribulación, y otros dicen no, la segunda venida y el arrebatamiento son concomitantes, que es lo que nosotros creemos. Pero podemos diferir en los detalles. El punto es que todos los creyentes verdaderos a través de la historia hemos creído que hay una segunda venida y que hay un arrebatamiento. En Marcos capítulo 13, versículo 27 dice, y entonces enviará a los ángeles y reunirá a sus escogidos de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo. O sea, evidentemente, ahí nos está hablando, por ejemplo, del pueblo de Israel, que es como algunos interpretan ese texto. Dice de los 4 vientos, desde el extremo de la tierra hasta el extremo del cielo, y habla de sus escogidos, que el Señor arrebatará en el momento de su venida. Otro texto que podemos citar es 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículos 1 al 4. Dice Pablo, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y a nuestra reunión con Él, pues evidentemente está hablando del arrebatamiento, os rogamos, hermanos, que no seáis sacudidos fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os alarméis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera de nosotros, en el sentido de que el día del Señor ha llegado, que nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que primero venga la apostasía y sea revelado el hombre de pecado, el hijo de perdición, hablando del anticristo. O sea que lo que Pablo está enseñando en la segunda carta a los tesalonicenses es que la venida del Señor no será antes de esa apostasía general que va a haber en el mundo y el surgimiento del anticristo, sino que dice será después de. O sea que realmente nosotros creemos que hay un arrebatamiento, la Biblia lo enseña claramente, y es importante decir que nosotros podemos tener diferencias de opiniones en cuanto a los detalles de la escatología, que son las doctrinas de las últimas cosas. Hay diferencias y podemos convivir con esas diferencias. Tenemos que tener cuidado de no ofendernos unos a otros, de no decir esta persona no es creyente porque no creen en el arrebatamiento 7 años antes o porque no creen en el arrebatamiento juntamente con la segunda venida. Lo importante es que nosotros creemos que hay una segunda venida y hay un arrebatamiento. Los detalles en cuanto al tiempo, de verdad, buenos cristianos difieren en cuanto a ese tema, y podemos amarnos en Cristo, podemos tener comunión unos con otros sin que eso sea motivo de contienda, sin que eso sea motivo de ofensa en el pueblo del Señor. Gracias, Uger, por esa respuesta.